Para la guía número 90 de matemáticas es importante tener en claro dos conceptos para resolver la guía: combinaciones y permutaciones. En este caso voy a hacer una pequeña explicación a lo que son las combinaciones. Para iniciar la parte de las combinaciones tiene que tener en cuenta qué es un factorial. El factorial de un número es la multiplicación consecutiva que empieza con el número hasta el número 1. Por ejemplo, 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. En este caso, tengo que multiplicar desde el número que inicia hasta el número 1. Para el siguiente ejemplo, 7 factorial es o se desarrollaría 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 hasta llegar al número 1. Y para el último ejemplo, 10 factorial sería la multiplicación de 10 por 9 por 8 por 7 hasta llegar al número 1. Es muy importante tener en claro cómo se desarrolla esta operación de factorial. Una combinación es un arreglo donde el orden no es importante. Recuerden, una combinación el orden no importa. Y la fórmula es combinatoria de k hasta n, que es igual a n factorial dividido entre n menos k factorial por k factorial. Aunque la fórmula parezca complicada, es bastante sencilla. Ya colocaré unos ejemplos. Tenemos en cuenta que n es el total de elementos y k es el elemento por grupo. Un ejemplo: en una clase hay 5 alumnos y se quieren formar equipos de 3 personas. ¿Cuántos equipos diferentes se pueden formar? Recuerden que no importa el orden en las combinaciones. Entonces utilizamos la fórmula de combinatoria de k hasta n, donde n factorial dividido entre n menos k factorial por k factorial. Recuerden que n es el total y k es el número de grupos que se quieren formar. En este caso entonces reemplazamos la n por 5 porque es el total de alumnos y k 3 porque es el número de personas que se quiere formar por grupo. Entonces utilizamos la fórmula, empezamos siempre por la parte de abajo. En este caso la fórmula nos dice que n menos k y n menos k es igual a 2. Entonces quedaría 2 factorial por 3 factorial en la parte de abajo. Y recuerden que 5 factorial es lo mismo que 5 factorial por 4 factorial por 3 factorial, y lo dejamos hasta el número más grande de la parte de abajo del denominador para poder cancelar. En este caso podríamos cancelar 3 factorial con 3 factorial y nos queda 5 por 4 y abajo 2 factorial, que es lo mismo que 2 por 1. 5 por 4 es igual a 20 y 2 por 1 es igual a 2, y 20 dividido entre 2 es igual a 10. En este caso podríamos hacer 10 grupos diferentes de 3 personas con una totalidad de 5 estudiantes. Entonces podríamos formar 10 grupos, ¿sí? Viéndolo de manera gráfica, entonces tenemos los estudiantes A, B, C y D, y acá formo los grupos: grupo ABC, grupo ABD, grupo ABE, y ahí están todas las posibles combinaciones, las cuales me dan como máximo 10. Recuerden que para las combinaciones no es necesario el orden. Por eso, por ejemplo, el grupo ABC es lo mismo que el grupo BCA, lo integran las mismas personas. Entonces, en combinaciones no importan el orden. Otro ejemplo, con la misma estructura del ejercicio anterior. En una clase hay 35 alumnos y se quieren formar 3 equipos de personas. Es el mismo ejemplo con un grupo más grande de alumnos. ¿Cuántos diferentes se pueden formar? Recordamos la fórmula de combinaciones de k hasta n, donde n factorial es igual a n menos k factorial por k factorial. Recuerden, la n es el número grande, como el total de donde yo puedo escoger, y la k es lo que me piden sacar, en este caso el grupo de personas. Reemplazamos n factorial, que es igual a 35, abajo 35 menos 3 factorial por 3 factorial. Entonces empezamos con la resta, siempre empezamos con la parte de abajo, la resta en esta parte de combinaciones. 35 menos 3 es 32 y por 3 factorial. Y arriba vamos a descomponer el factorial hasta llegar al 32 para poder cancelar esta parte con la de abajo.
Entonces empezamos 35 por 34 por 33 por 32 factorial. Ahora sí lo podemos eliminar. 32 factorial con 32 factorial. Y nos queda 35 por 34 por 33 sobre 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. Hacemos esa multiplicación. 35 por 34 por 33 nos da 39.270 dividido entre 3 por 2 por 1, que nos da 6. Y esa división de 39.270 nos da 6.545. Ese es el número de grupos de equipos que podemos formar con 3 personas con una cantidad de 35 alumnos. Un último ejemplo de explicación de combinaciones sería el siguiente ejercicio: de cuántas formas pueden mezclarse 7 colores tomándolos de 2 en 2. Entonces ya recordamos, la n es el total, como me dicen que 7 colores, entonces n igual a 7, y la k pues tomándolos de 2 en 2, que es el número de grupos. Reemplazamos en la fórmula. La combinatoria es igual a n, que es 7 factorial, sobre, abajo la fórmula entre paréntesis, 7 menos 2 factorial por k factorial. Empezamos resolviendo esa pequeña resta entre paréntesis. 7 menos 2 es igual a 5 factorial por 2 factorial, y arriba lo descomponemos hasta llegar al número más grande, en este caso 5 factorial. Entonces nos quedaría 7 factorial por 6 por 5 factorial. Ya hasta el 5 ahora sí lo podemos eliminar. 5 factorial con 5 factorial lo podemos cancelar, y nos queda arriba 7 por 6 y en el denominador 2 por 1. Resolvemos la multiplicación. 7 por 6 42 y 2 por 1 2, y 42 dividido entre 2 es igual a 21. Entonces ese es el número de colores de combinaciones que puedo hacer con 7 colores mezclándolos de 2 en 2. Acá está la parte gráfica que nos da 21 combinaciones que puedo hacer para este ejercicio.